En el corazón de Madrid. En las oficinas acristaladas de Iberia Sistemas. El aire se espesaba como el humo de un cigarro olvidado. Javier López. El ingeniero jefe que había construido los cimientos de la empresa con sus propias manos durante 14 años. Observaba desde su escritorio cómo Mateo Ruiz entraba pavoneándose. Con un traje ajustado que le sentaba como un guante prestado y un perfume que olía a ambición barata. Era la semana final antes del cierre de la adquisición por Grupo Castellano. Un conglomerado con tentáculos en todo el sector tecnológico español. 18 meses de negociaciones habían llevado a este punto de no retorno. Donde cada correo, cada diagrama, cada firma podía hacer estallar todo en pedazos. Javier no se movía con prisa, sus silencios eran como el mar Mediterráneo antes de una tormenta. Profundos y cargados de promesas ocultas. Mientras el resto del equipo corría como pollos sin cabeza. Reorganizando organigramas. Migrando datos y purgando archivos obsoletos. Él revisaba cláusulas con la precisión de un cirujano. Asegurándose de que cada hilo suelto quedara atado. Como si estuviera despidiendo a un viejo amigo antes de un viaje sin vuelta. Mateo. El sobrino del director ejecutivo que acababa de ser ascendido a vicepresidente de estrategia, un título que en realidad significaba el que lee artículos de LinkedIn y finge saberlo todo. Se comportaba como si la empresa fuera su feudo personal. Gritaba órdenes innecesarias. Palmeaba espaldas ajenas y ensayaba discursos visionarios en su oficina. Ajeno al hecho de que Javier era el verdadero arquitecto de los sistemas que mantenían a Iberia a flote. Yo. Como responsable de comunicaciones internas. Lo veía todo desde mi puesto, como Mateo interrumpía a Javier en las reuniones para reformular sus ideas en un galimatías de palabras de moda. Como realignar la postura backend hacia la escalabilidad futura. Javier no reaccionaba, solo cruzaba los brazos y sonreía a medias. Como un torero que sabe que el toro se cansará antes de embestir. Pero cada interrupción era una herida invisible. Un recordatorio de la traición que se cocía en silencio. De cómo la lealtad de años se evaporaba ante el nepotismo crudo de la España corporativa. Donde familia a veces significa exclusión para los demás. La condescendencia de Mateo empezó como un goteo. Molesto pero tolerable. Y se convirtió en un torrente que ahogaba el orgullo de Javier. En una sesión conjunta con el equipo de integración de Grupo Castellano. Mateo presentó un organigrama improvisado. Donde el departamento de Javier aparecía como sistemas legacy a fasear en el tercer trimestre. Sin aviso. Sin contexto. Solo una bala fría en una caja azul pastel. El aire se detuvo, el arquitecto jefe de Castellano miró a Javier como preguntando, ¿vas a tragarte eso? Pero Javier solo anotó algo en su blog y asintió. Su calma tan irritante como el sol de agosto en Andalucía. Mateo interpretó ese silencio como sumisión. Error fatal en un país donde las venganzas se sirven frías. Como un gazpacho bien guardado. El ego de Mateo inflaba como una burbuja inmobiliaria antes del crash. Cambiaba la playlist de la oficina a flamenco electrónico. Se refería a sí mismo en tercera persona. Mateo tiene una visión. Y reasignaba al becario que Javier había mentorizado durante meses a narrativa de marca. Diciendo, no podemos desperdiciar mentes jóvenes en sistemas polvorientos. El chico. Pablo. Lloró en el aparcamiento. Y Javier solo le dio una palmada en el hombro, el polvo se asienta. Pero el brillo perdura. Era su forma de lidiar con el dolor. No con gritos. Sino con esa quietud que enmascara el huracán interior. En recursos humanos. Marisol intentaba mantenerse neutral. Pero incluso ella se removía inquieta en su silla ergonómica. Una tarde. Lo interceptó en la cocina, solo un aviso. Mateo está presionando por transiciones tempranas. Reformulando salidas como voluntarias. Javier sorbió su café solo. Amargo como sus pensamientos, no puede ser voluntario si no he voluntariado.
Marisol lo miró como a alguien que camina hacia el precipicio con los ojos vendados. Pero él ya sentía el peso de la traición en el pecho. Un nudo que se apretaba con cada humillación. Mateo no paraba, lo paraba en los pasillos para clarificar expectativas delante de analistas junior. Le entregaba impresos de TikTok sobre señales de obsolescencia como broma. Y cuando Javier solo arqueaba una ceja y se iba. Mateo comentaba, algunos no pillan el humor. Rico viniendo de quien pensaba que Sonidos de pedos en Zoom eran comedia de alto nivel. Pero Javier no retrocedía, circulaba. Observaba. Escuchaba. Como un mecánico ante un motor que un idiota acelera demasiado. Una vez. Mientras Mateo alardeaba en el pasillo sobre perturbar protocolos antiguos como una disrupción radical. Javier murmuró al pasar, curioso como la disrupción parece demolición cuando no sabes que estás derribando. No paró el paso. Pero en sus ojos brilló algo afilado. No ira. Sino certeza. Como si hubiera visto el tablero y supiera que el jaque mate estaba cerca. El contraste era como una corrida de toros, por un lado. Javier en una sala de conferencias con pizarra. 3 portátiles y el equipo de diligencia de vida de Castellano. Respondiendo preguntas como balas de una ametralladora. Por el otro. Mateo organizando un mixer de visión 2.0 en la sala de descanso. Con vasos biodegradables de zumo verde y predicando disrupción como si lanzara el próximo satélite. El personal junior aplaudía. Alguien trajo hasta una máquina de humo. Pero la verdadera guerra se libraba a puerta cerrada. Y Javier no alzaba la voz. El equipo de Castellano no jugaba, trajes impecables. Preguntas incisivas sobre continuidad de infraestructura. Protocolos de rollback. Contingencias de failover. Atribuciones de licencias. Incluso cumplimiento del código de incendios. Javier lo manejaba en piloto automático. Sin notas. Sin dudas. Redirigiendo cada golpe. En un momento. Sacaron un diagrama de Mateo. Un Frankenstein de acrónimos y flechas sin sentido. ¿Esto está listo para producción? Preguntó uno. Javier parpadeó, sí. Si tu meta es una demanda. Silencio. Luego una sonrisa cómplice en la abogada de Castellano. Un vistazo que decía sabemos. Fue entonces cuando vi la carpeta roja sin etiqueta deslizarse en su maletín. Y Javier la notó. Queriendo que la notara. Esa tarde. Mateo envió un email a toda la empresa, El Amanecer de Iberia 2.0. Con invitación a un mixer obligatorio. Esto es una celebración. No un debriefing. Dejemos las hojas de cálculo atrás. Casi me atraganto. La mitad fue por miedo. Unos pocos por confusión. Javier no fue. Claro, revisaba directorios de archivo como si guardaran secretos de estado. Lo pillé imprimiendo algo de un drive local. Desconectado. ¿Qué es? Pregunté. Mapas antiguos. Dijo sin levantar la vista. A veces necesitas recordar dónde iban las carreteras antes de que la ciudad decidiera que no existían. No pregunté más. Mientras Mateo retransmitía en vivo bajo un arco de globos. Gritando apodos a departamentos, un saludo a los vaqueros del código. Mis niñas de apps. Los unicornios de recursos humanos. Javier movía piezas en silencio. Lo vi en la sala de servidores esa noche. Logueado en algo profundo. Me miró. ¿Has visto a alguien entrar en una partida de póker sin saber que tú imprimiste las cartas? Asentí. Bien. Recuérdalo. Al día siguiente. Alguien de legal me susurró, ¿viste quién firmó la transición? Lo comprobé, R. López. Solo su nombre.
Sin título. No tenía sentido hasta recordar el vistazo. La pestaña. Los mapas. Javier no luchaba contra la marea, colocaba sacos de arena antes de la inundación. Todo empezó con una llamada de hace 14 años. Cuando Iberia era 3 pisos de mala iluminación y sueños. Y Javier dormía bajo su escritorio. El director de entonces. Un hombre pragmático llamado Guillermo Fernández. Le pidió un sistema estable para clientes federales sin demandas. Javier construyó más, el núcleo. Modular. Irreplicable sin licencias que darían dolores de cabeza. Ahí nació la cláusula 9E3. En un anexo de propiedad intelectual. Enterrada bajo pilas de documentos. En caso de adquisición. Fusión o venta con dependencias operativas ligadas a arquitectura legacy autorizada o gestionada por el Sr. J. López. Este retendrá autoridad de licencia residual. Incluyendo consulta obligatoria en transiciones estructurales. No era un favor, era un estrangulamiento legal. Bajo la ley de sociedades españolas. Javier la archivó. La respaldó en triplicado y siguió trabajando. Quedó dormida. Un fantasma hasta 2 días atrás. Esa mañana. Javier entró en la oficina de correos frente al edificio. Con su chaqueta gris de siempre y un sobremanila. El empleado lo escaneó. Pegó el rastreo, ¿seguro? Ya está cubierto. Dijo. Dirigido al consejero general de Castellano. No a nadie de Iberia. Dentro, carta breve invocando la cláusula 9E3. Copia del original. Desglose de dependencias legacy 86% de la infraestructura. Lows de contribuciones. El efecto fue devastación silenciosa. Como activar una alarma olvidada. Ese día. El consejero llamó a Javier, 6 minutos de confirmación. ¿Asesorarías en la transición? Si es necesario. El consejero rió, lo será. Nadie en Iberia sabía. Javier seguía como si limpiara su piso antes de mudarse. Con un brillo en los ojos. Dejó de corregir a Mateo. De responder pullas. Y supe que algo tramaba. Javier no se rinde, espera. La reunión final era el clímax. Con Castellano al otro lado de la mesa. El proyector zumbando. Mateo. Al frente. Parloteaba de optimizaciones NextGen. Javier. Al fondo. Sin notas. Sin café. Como un faro en la niebla. El director financiero de Castellano. Es militar plateado. Señal. Mateo flaqueó con un deck de emojis y gráficos absurdos. El director financiero interrumpió, aclárame la continuidad de infraestructura. Mateo tartamudeó. Javier habló, los ACS centrales se distribuyen en 3 nodos seguros. Federados legacy con redundancia en Madrid y failover en Barcelona. Preciso. Pesado. La sala viró. El CEO de Castellano. Antonio García. Contuvo una sonrisa. Mateo bromeó, gracias. Javi. Nuestro enciclopedia interna. Documenta como en 1998. Le digo que la IA es el futuro. Pero los boomers son boomers. ¿No? Silencio sepulcral. Javier no reaccionó, sacó una tarjeta negra mate. Sin título. Y la deslizó a García. Este la leyó. La volteó y rió a carcajadas. Como un trueno, Dios mío. ¿En serio? Mateo balbuceó, ¿algo gracioso? García pasó la tarjeta, el consejero abrió carpeta. Página 36.
Cláusula 9.3. Derechos IP de contribución fundacional. Otorga control asesor y licencia residual a López en ventas o fusiones de Legacy. ¿Qué es el 86% del backbone? Mateo palideció. No puede ser enforceable. Lo es. Y tu fracaso en reconocerlo puede ser negligencia. Mateo intentó el golpe final. Pensando en Gloria, se levantó. Esmirqueando. Aquí mando yo. Toma 2 semanas libres. Javier. Y luego estás fuera. Silencio feo. García rió más. Intentaste despedir al arquitecto de tus salvavidas. El consejero leyó la cláusula en voz alta. Reactivada hace 48 horas. Ojos en Javier. Impasible. García, Holt. Sidebar privado. Proyectaron la cláusula. Roja como sangre. Mateo sudaba. Tamborileando. El consejero, intentaste remover al firmante obligatorio de esta adquisición. Mateo miró aliados, nadie. Javier accedió al breakout. Mateo farfulló, era simbólico. Moral del equipo. García. En la puerta, simbólico ante nuestro legal. Tiraste la espina dorsal. No compramos sin huesos. Al volver. García anunció, ajustamos estructura. Mateo. No supervisarás integración. Todo técnico pasa por liaison nuestro. Luego, Javier López. Asesor estratégico de infraestructura. Reportando directo a CIO de Castellano. Mateo se hundió. Recursos humanos balbuceó, lo de esta mañana fue prematuro. Revisemos tu rol. Javier, demasiado tarde. Acepté otra oferta. La vuestra. Tiro de gracia. García sonrió, tus sistemas nos impresionaron. Pero tu timín selló el trato. Javier, siempre es timín. Recursos humanos ofreció bonos, él ni miró atrás. Mateo no era jefe, nunca lo fue. 3 semanas después. La oficina era otra. Logos de Iberia aún. Pero papelería de Castellano. Escritorio de Mateo vacío. Su pizarra limpia. Bajo revisión interna. Invisible en llamadas. Javier no solo seguía, mandaba sutilmente. Título, asesor estratégico. Entre Iberia y Castellano. Como firewall vivo. Sus decisiones. Evangelio. Un becario lo abordó en la cocina, ¿cómo lo hiciste? Dicen que te despidieron y acabaste mandando. Javier sorbió café, fácil. Nunca necesité aplausos. Solo la cláusula correcta para disparar. Salió. Y el silencio fue respeto. Ganado en quietud. Pagado con precisión. Pero Javier sentía el precio, años de lealtad traicionada. Un vacío que la venganza no llenaba del todo. Solo calmaba el ardor.